Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que nosotros con este espacio no pretendemos reemplazar una consulta médica. Llevamos ya 17 años al aire con ustedes, con todas las especialidades médicas, porque este no es un programa tampoco de medicina alternativa ni de naturismo. Acá tenemos el apoyo importante de la Universidad Manizales, de sus docentes, y de muchos especialistas en diferentes áreas que quieren hacer educación y prevención en salud, que venimos acá a este sed a contarnos las angustias que estamos viviendo en la práctica médica por un diagnóstico tardío, por la automedicación, por no tener conciencia y compromiso con nuestra salud. Y esa es la finalidad de este espacio, que ojalá ustedes lo tengan muy presente. Especialmente el tema que vamos a tocar hoy, porque vamos a hablar un poco de estadísticas y entender un poco lo grande que está sucediendo en la enfermedad gastrointestinal. Y entonces uno estudia medicina y se tiene que ir a especializar, y hay una especialidad muy importante en la medicina que es la gastroenterología. Vamos a entender qué es eso. La doctora Brenda Lucía Arturo Arias, ella es médica cirujana especializada en gastroenterología, docente de la Universidad Manizales. Y con ella vamos a compartir un espacio, pues hoy vamos a tratar de unas generalidades, porque a futuro vamos a hablar temas muy específicos, porque es un tema de nunca acabar y en una hora poco se puede comentar, pero finalmente pues lo hacemos de todo corazón en esa parte preventiva. También me acompaña mi hijo, a quien amo con todo mi corazón, Santiago, y que también es estudiante y alumno de la doctora Brenda en la Universidad de Manizales. A ellos quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar con nosotros. Muchas gracias, padre y doctora. Para nosotros es un placer poder tener hoy acá, de verdad que sí, viendo la necesidad también de todas las personas que ven este programa y de todas las personas que llegan a consulta necesitando este tipo de ayuda para el tema relacionado del cual vamos a hablar hoy. Como dice mi padre, muchas generalidades, pero dejarle a las personas un mensaje que realmente ellos puedan entender y poner en práctica, que no podemos seguir reemplazando consultas con medicamentos que de pronto nuestra tía o un vecino nos aconseja, sino que de verdad tenemos que concientizarnos que la patología gástrica cada vez es más común y requiere de un profesional como usted. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Hablar de todas esas patologías gastrointestinales es muy importante y esperamos que podamos resolverles muchas dudas. ¿Qué es la gastroenterología, doctora Brenda? Pues es una especialidad que abarca toda la patología desde la boca hasta el ano, bueno, todo el tracto digestivo, y uno de sus objetivos principales es la prevención en la patología gastrointestinal. ¿Y qué es lo que más están viendo ustedes? Usted trabaja la vida en estos días en el Hospital de Caldas, es docente, está en clínicas, todo. ¿Qué es lo que ustedes más ven? Bueno, lamentablemente lo que estamos viendo más ahora es la patología maligna, se está aumentando ampliamente, sobre todo en pacientes jóvenes, nos tiene alarmado este proceso. ¿Qué vemos? Vemos mucha consulta en la cual tratamos de identificar factores de riesgo, signos y síntomas de alarma para hacer un diagnóstico rápido, oportuno. La patología, todo el tracto digestivo presenta una alta incidencia y prevalencia, y empezando por las patologías benignas, que son muy comunes, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad o patología anal, las dispepsias. Son muchas las patologías con las cuales nos encontramos. ¿Y por qué en personas más jóvenes? Pues la nutrición puede tener que ver, factores epigenéticos, pueden tener que ver los factores genéticos como tal. Bueno, hay muchas razones por las cuales... ¿Hay relación con el estrés y la enfermedad digestiva?
Claro que sí. Uno incluso de las recomendaciones más grandes que se está haciendo ahora para el manejo de la enfermedad por reflujo es el manejo del estrés. Disminuir el estrés. No es fácil decirle a un paciente que disminuya, a una persona decirle que disminuya el estrés, pero ese es un factor que nos está impactando de una manera muy negativa en la patología digestiva. Aprovechamos para invitar a todas las personas a que nos hagan sus preguntas a través de Facebook Live o a través de nuestra línea gratuita 018-127-222. Aprovechando que estamos en vivo con la doctora para estas patologías tan frecuentes. Yo tengo una pregunta, doctora, para hacerle, porque muchas personas hacen esta misma pregunta, pero me parece muy importante aclarar el término de, por ejemplo, usted hablaba de dispepsia. Muchas personas cuando tienen algún malestar en la boca de su estómago utilizan muchos nombres, de pronto quemazón, reflujo, gastritis, una cantidad de términos que sí serán lo mismo. ¿Cómo podríamos definir esto que sienten las personas ahí para que las personas tengan más claridad? Sí, claro. Entonces, las gastritis realmente son diagnósticos patológicos. Bueno, no hay diagnóstico clínico de gastritis. Lo que debemos analizar cuando un paciente nos consulta por una patología del tracto digestivo superior es si hay pirosis, que es la sensación de quemazón retroesternal, la regurgitación, que es la presencia del contenido estomacal o gástrico a nivel de la cavidad oral. Y llenura fácil. Por ejemplo, muchos pacientes dicen, tengo gastritis. Lo que yo le digo a mis estudiantes es, indague qué es lo que siente el paciente al cual él le ha dado el nombre de gastritis. Entonces, se llena fácilmente con los alimentos o presenta quemazón retroesternal después de los alimentos, se distiende después de los alimentos. Eso es lo que entendemos como dispepsia prácticamente. Perfecto, doctora. Hay, digamos que muchas preguntas, ya tenemos varias a través de nuestro Facebook Live y surge algo que, digamos, pasa con relativa frecuencia y es un malestar que empiezan a sentir los pacientes después de la toma de antibióticos. ¿Por qué se puede dar esto en una persona que ha tomado antibióticos? Sí. Estas patologías o este problema se llama disbacteriosis. Realmente el antibiótico cuando lo tomamos no lo tomamos solamente para tratar una patología en especial. Es decir, si el médico le está tratando una infección urinaria, ese antibiótico no solo ataca la bacteria que produce la infección urinaria, sino que además de eso produce daño o muerte de otras bacterias que son muy importantes en el tracto digestivo. Y esto genera diarrea, dolores abdominales después de comer. Es un evento que generalmente no tiene tanto impacto, pero que es importante aclararlo y diagnosticarlo para tratar de prevenirlo. Perfecto, doctora. Digamos que, aliando un poco esta relación que usted habla de las bacterias, Minerva nos hace una pregunta y ella nos dice que después del tratamiento con antibióticos para el Helicobacter, le ordenaron un examen en prueba de aliento, pero el resultado confirma que la bacteria no se eliminó. ¿Hay algo que usted pueda recomendarme de productos o algo que ella pueda hacer para este problema, por este problema? Pues en este caso que la bacteria no se eliminó, hay que volver a hacer tratamiento, o sea, hacer tratamiento de segunda línea. Bueno, habría que mirar el caso especial de la paciente, si ha recibido ya más de un tratamiento para erradicar la bacteria o si es la primera vez que tiene resistencia. Claro. Bueno, pero finalmente es con antibiótico el manejo pues médico que damos al respecto. La bacteria se vuelve resistente como las bacterias del resto del cuerpo de una infección urinaria que se vuelve resistente. Está pasando lo mismo con el Helicobacter pylori. Sí, y por eso vemos que hay muchos protocolos de antibiótico, hay muchas combinaciones de antibiótico y ninguna es 100% efectiva. Sí, tenemos una efectividad más o menos de 90-92% con los protocolos actuales y esto es debido a que la bacteria muta y tiene capacidad para defenderse de antibióticos y por eso se nos está haciendo resistente. Perfecto, doctora. Ya hicimos un abrebocas acerca de algunos de los temas de los cuales la doctora Brenda es especialista en esto, que es la gastroenterología. Después de este corte de comerciales vamos a regresar para explicarles un poco acerca de la anatomía, de todo el tracto digestivo, para que ustedes entiendan a perfección cuáles son los órganos que están aquí involucrados y las afecciones que podemos empezar a tener en estas. Así que ya volvemos con ustedes. Una de las finalidades que nosotros tenemos con este programa es que ustedes se familiaricen con el cuerpo humano, que conozcan. Yo siempre pongo
un ejemplo en televisión de una de las pasadas pruebas del ICFES, que le preguntaban a los estudiantes de 11 que dónde quedaba la tiroides. Y nada más el 9% de todos los estudiantes de Colombia sabían dónde quedaba la tiroides. Y ahí la pregunta que hacía mi hijo, no, que es que yo sufro, me duele la boca del estómago. ¿Qué es? ¿Dónde queda? O me preocupa mucho un comercial en televisión. Para el dolor de estómago, tome Buscapina. ¿Cuál dolor de estómago? ¿Es que creen que es todo el abdomen el estómago? ¿Es aquí? Es que en el abdomen hay muchas cosas. Y yo sé que para un especialista devolver toda esa formación científica, algo didáctico para ustedes es difícil, pero vamos a hacerlo como dicen las abuelitas, con cartulina y plastilina, para que ustedes entiendan la importancia de la consulta médica. Doctora Brenda. Yo les quiero interrumpir un momento porque tenemos una llamada de Rosalba en Cali sobre el tema, entonces vamos a aprovechar para no perder la llamada de Rosalba. Adelante con tu pregunta. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que yo pedí el Sacrotin, que es la milasa, ¿no? Para la gastritis, ¿no es cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Mi mamá, ella no es diabética, ella salió con azúcar, pero ya está controlada, ella no tiene problemas de azúcar. Pero resulta que este Sacrotin es demasiado dulce, entonces digo yo, ¿será que eso le sube el azúcar? Porque es demasiado dulce, doctor. Bueno, el Sacrotin es un producto que tiene enzimas digestivas. Sí. No tiene el efecto de un antiácido como la milanta. Ajá. Y es endulzado con stevia. Y la stevia da la sensación de ser muy dulce. En estos días yo iba a la casa del diabético y arequipe, pasteles, cantidad de cosas con un sabor muy dulce, pero eran con stevia. Por lo tanto, no tendría ningún inconveniente en consumirla. Vamos a hacer entonces este recuento de la parte anatómica, doctora Brenda Lucía. Bueno, entonces voy a contarles el tracto digestivo desde dónde se extiende. Se extiende desde la boca hasta el ano. La boca tiene muchas patologías que pueden tener una implicación importante en la enfermedad gastrointestinal. Por ejemplo, la presencia de úlceras a repetición en la boca, lo que nosotros llamamos como las llagas, los sapos, las aftas, son secundarias o pueden ser secundarias a patología digestiva del colon o intestino delgado. De allí la importancia en consultar cuando ellas se vuelvan repetitivas. Aquí tenemos la boca, que tiene además la lengua y las glándulas salivales. Recuerden que el proceso digestivo empieza desde el cerebro, ¿sí? Desde que estamos imaginándonos que vamos a comer, desde que estamos oliendo, está empezando el proceso digestivo. Por eso es tan importante que cuando vamos a comer estemos concentrados en qué vamos a comer, para que todo ese proceso digestivo se inicie con la salivación. ¿Sí? Eso, la salivación, porque usted dijo desde lo visual, se me hizo agua la boca. Es correcto. ¿Por qué se llena la boca de saliva? ¿Qué tiene la saliva y por qué es importante en la digestión? Claro, es importantísimo porque empieza todo el proceso digestivo con las amilasas linguales. Enzimas. Enzimas muy importantes. Entonces, si no estamos concentrados en qué vamos a comer, si estamos a la carrera comiendo, si no masticamos adecuadamente, pues ya el tracto digestivo ya está alterado, el proceso digestivo, y desde ahí empezamos mal, y por eso es que los alimentos nos caen mal, sentimos taco al tragar porque no hubo la suficiente masticación, salivación, hidratación del bolo alimentario. Usted toca, perdón, un tema porque la gente cree que el estómago tiene dientes. Sí, hay que masticar muy bien, por favor. Súper. ¿Por qué? Porque allí empieza el proceso, la desintegración física de los alimentos, hacen cuando él llegue al estómago esté muy fragmentado y ya el estómago como tal, con la producción de ácido gástrico, su función sea más sencilla. Y cuando uno come mal y a la carrera y entero, ¿eso puede desencadenar alguna enfermedad gastrointestinal? Claro que sí, o sea, sobre todo los síntomas, empiezan las dispepsias, las llenuras fáciles, aumenta el sobrecrecimiento bacteriano, la producción de gases intestinales, porque nos están llegando macropartículas, o sea, partículas muy grandes al intestino delgado, y eso puede generarnos disbacteriosis. Bueno, seguimos después de la boca, la lengua, con el esófago, que es un órgano que está detrás de la tráquea, lo vemos aquí más fácil, este órgano, y su principal enfermedad, la principal enfermedad del esófago son las esofagitis o las enfermedades por reflujo, bueno, que es con lo cual nosotros nos quejamos que tenemos la griera prácticamente, o la sensación de taco, dificultad para tragar.
y esa griera puede quemar el esófago. Claro que sí, produce unas úlceras importantes, úlceras, estenosis, obstrucciones del esófago secundario al ácido o a la bilis que está refluyendo del estómago o del duodeno hacia el esófago. Y puede desencadenar cosas graves. Claro, una de las cosas, digamos, más graves son enfermedades premalignas como el esófago de Barrett. Quema el esófago y produce hasta un cáncer. Puede producir. El esófago de Barrett es una enfermedad premaligna que se asocia a la producción de adenocarcinoma gástrico. Y ese reflujo está también relacionado con acostarse uno lleno y todo. La enfermedad por reflujo es una de las principales patologías del tracto digestivo que es secundario a malos hábitos higiénico-dietéticos, ¿sí? Como acostarme llena después 2 horas, después o antes de 2 horas de haber comido. Mezclar los líquidos con los sólidos hace que el estómago quede muy distendido y al quedar muy distendido pues va a aumentar la posibilidad de refluir. Se llena, además porque tenemos la costumbre que todo el mundo es sobremesa para todo. Eso, que tomamos mucho líquido y mezclamos mucho los alimentos. Se llena el estómago y se devuelve. Claro, porque el estómago es, hagan de cuenta, una bomba y si yo le empiezo a inflar, y me acuesto además, entonces Veamos esa bombita. Vamos a quitar acá el hígado para que ustedes se ubiquen, por favor, que ahorita vamos a hablar de él muy detenidamente para que podamos visualizar bien el estómago. El estómago es una bomba. Sí, es una bolsita, digámoslo así. Ella en condiciones, digamos, normales mantiene adosadas sus paredes, no mantiene así como la vemos aquí gordita, sino que, perdón. Está plana. Entonces, sino que está plana y ella se va llenando a medida que yo voy consumiendo los alimentos. Si yo lleno esto mucho porque estoy comiendo mucha, mezclando los alimentos o comiendo una abundante cantidad, esto incluso pierde su forma y se pone redondito. Si además de eso yo me acuesto, este esfínter que está aquí, esta es una boquita, es una puertica que está comunicada con el esófago, va a permitir que como la presión intragástrica es más alta, se devuelva el contenido al esófago y esto es lo que se denomina enfermedad por reflujo. Usted mencionaba que la causa de estos son malos hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos. Por lo tanto, la solución a este problema podría ser también unos adecuados hábitos higiénico-dietéticos. El 60% del manejo de la patología de la enfermedad por reflujo es el cambio en los hábitos higiénico-dietéticos. Es importantísimo. Saber comer. Entonces, por ejemplo, no acostarnos llenos, no comer comidas abundantes, comer más bien poco y frecuente. Bueno, esos son algunos hábitos importantes. El cigarrillo, el alcohol, el aumentar de peso es un enemigo total del tracto digestivo. Ahorita qué bueno hablar de ese tema, de por qué la obesidad aumenta hasta el reflujo y demás. Así es, padre. Ya vamos en el estómago, en nuestro recuento anatómico. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales para seguir hablando de todos los órganos que involucran el tracto digestivo y las patologías asociadas. Ya volvemos. ¿Qué más hablamos? Bueno, seguimos con esta explicación anatómica tan maravillosa por la doctora que nos está acompañando de hoy, gastroenteróloga, la doctora Brenda, para que nos explique cuáles son estos órganos y las patologías más asociadas como venimos entendiendo. Así que si van surgiendo dudas a través de Facebook Live pueden preguntar o a través de nuestra línea gratuita. Continuemos con nuestra explicación y vamos en el estómago, doctora. Bueno, entonces les quiero mostrar aquí algo del estómago, las porciones que tiene el estómago. El estómago tiene 3 porciones grandes, el fundus, el cuerpo y el antro. Esta que vemos aquí es la unión que tiene el estómago con el esófago y nos pasamos aquí y mostramos dónde está unido al esófago. Este es el esófago intraabdominal que está unido aquí. En esta parte. Ajá. Y esto es importante porque ustedes han oído hablar de las hernias diatales. ¿Qué es una hernia diatal? Normalmente el esófago y el estómago se unen debajo de este músculo grande que se llama el diafragma. Cuando por algunas razones, pueden ser congénitas, por obesidad, por embarazo, aumenta la presión de los órganos intraabdominales, esta unión del esófago con el estómago se pasa por encima del diafragma y a eso es lo que lo denominamos hernia hiatal y es una patología que está asociada ampliamente con la enfermedad por reflujo, porque se pierde un mecanismo importantísimo antirreflujo que es la unión o la presión
intraabdominal que cierra este esfínter que tenemos acá. Se pasa parte de este abdomen como al Sí, tórax, el estómago, como una hernia pues, normal de la ingle. a través aquí del está. paso que hay en el diafragma. Bueno, ahora vamos a abrir el estómago, porque la gente dice, ¿y qué es lo que adentro sucede en el estómago? Entonces aquí, veamos esta imagen y yo la abro para que la doctora me pueda. El estómago, vamos a abrirlo y aquí está. Entonces, adentro son esas mismas porciones, ¿no? De que habla ahora. Fundus, cuerpo y antro. Cuando usted hace una endoscopia, ¿cómo llega ahí? ¿Qué es lo que empieza a mirar? ¿Pasó por esta puertica que dice acá? Lo podemos ver perfectamente en todas sus porciones, fundus, cuerpo, antro, vemos la curvatura menor del estómago, la curvatura mayor, la cara anterior, la cara posterior, todo lo podemos identificar muy bien. Es un examen muy completo que permite ver muy bien toda la... ¿Se aprovecha para la toma de biopsias? Sí, si es necesario se toma. Y entonces ustedes en el reporte, cuando hacen una endoscopia, nos dicen a los médicos, no, él tiene una gastritis erosiva. ¿Cuáles son las patologías que aparecen que ustedes reportan con frecuencia dentro del estómago? Las más frecuentes son las gastropatías crónicas que usualmente comprometen la parte antral. Bueno, vigilamos mucho todos los segmentos, pero lo que con mayor frecuencia encontramos son alteraciones del antro, seguidas de alteraciones del cuerpo, y siempre la ventaja que tenemos en la endoscopia es que podemos definir dónde están las lesiones, ¿sí? Están en el antro, en el cuerpo, prepilóricas, este es el píloro, que es el segmento por el que pasan los alimentos del estómago al intestino delgado para continuar su proceso digestivo. ¿Y dónde llega esa bacteria, Helicobacter? ¿Qué es eso? El Helicobacter o la bacteria Helicobacter es una bacteria que le encanta estar en el antro. Bueno, pero hemos encontrado como ella empieza a migrar a las otras partes superiores del estómago y por eso es que se nos está volviendo difícil el diagnóstico. Si no tomamos unas biopsias buscándolo en el antro, en el ángulo gástrico, que es la unión del antro con el cuerpo, y en el cuerpo probablemente se nos pueden escapar muchos Helicobacter sin diagnosticar. Todos hemos sentido esa sensación de agriera, ese ardor tan severo. ¿Cómo es que una bacteria es capaz de vivir en un medio tan ácido? Realmente ella tiene unos mecanismos de defensa, ¿sí? Hace que el medio ácido, digamos, se vuelva menos ácido, tiene unas adhesinas que hacen que ella se pueda prender a la mucosa gástrica, entonces esto permite que ella pueda vivir. Doctora, ¿puede esa bacteria estar tan arraigada ahí, crecer y desarrollarse, que así como el ácido daña el tejido del esófago y puede producir un cáncer, esa infección puede llegar a deteriorar tanto ese tejido que desencadene problemas muchos más graves? Sí, definitivamente hay 4 patologías asociadas con la bacteria, que son las atrofias de la mucosa gástrica, las úlceras gástricas y duodenales, los linfomas, unos tipos de linfomas que se llaman MALT, y los adenocarcinomas. Es por eso que debemos erradicarla. 4, ¿cuáles repitamos? Sí, atrofia de la mucosa gástrica. Es decir, que deja de funcionar. No, se vuelve más delgada. Ajá. Entonces, al volverse más delgada, se trata digamos, de reptilizar, o sea, de organizar, de volver a organizar, y en ese cambio de anormal a tratar de volverse normal, empiezan a ocurrir cambios que se llaman metaplasias intestinales. Y esas metaplasias intestinales son cambios inflamatorios crónicos, moderados a severos, que si siguen progresando pueden llegar a cambios displásicos, y esas displasias pues están muy cerca de los adenocarcinomas. ¿Qué es lo que usted reporta en la biopsia? Claro, que es con lo el que estamos patólogo buscando le con dicen el patólogo. que hay metaplasia, que hay displasia o que hay un Correcto, cáncer. es correcto. Bueno, entonces es uno de los cambios, la atrofia. Sí. 2. Las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. Ya es como una llaguita ahí. Sí, es una peladurita, digámoslo así. Y sangra. Pueden sangrar, pueden obstruir, pueden penetrar, pueden perforarse, pueden tener muchos problemas. ¿Y la 4? Y las cuartas, la tercera serían los Sí. linfomas, Ajá. linfoma que se llama un linfoma tipo MALT, que pueden haber de bajo y alto grado, que es una patología directamente relacionada con el Helicobacter, y que el solo tratamiento o la erradicación del Helicobacter pueden revertirla, bueno, en caso de que sea de bajo grado. Y la cuarta sería el adenocarcinoma gástrico, Ya, que es pero lo que esa- tratamos de evitar. En conclusión, el Helicobacter, para que todos sepan, se debe tratar siempre que se diagnostica. Bueno. ¿Y se debe tratar con qué, doctora? Perdón, Porque es hijo. algo Sí. que nos preguntan a través Sí, de antes del Facebook. tratamiento que están ahí. Entonces, resulta que cuando ustedes se hacen una citología, a usted el patólogo le puede tipificar, o ya hay estudios que le dicen, usted tiene tal virus del papiloma y ese es cancerígeno. En el caso del Helicobacter pylori, ¿hay bacterias más cancerígenas que otra o finalmente un Helicobacter
el que sea maltratado puede llevar a un proceso de cáncer? No, sí, evidentemente sí hay más agresivos, que son algunos helicobacter que tienen características genotípicas y fenotípicas BAC-A y CAC-A. Son unos genes que ellos tienen de mayor agresividad. Pero, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa hasta ahora con el manejo del helicobacter? Que no tenemos la posibilidad en la práctica de realizarle a todos los pacientes fenotipificación. Es decir, no podemos decir, mire, este paciente tiene un CAC-A o un BAC-A. Entonces, en ese momento, ¿qué estamos haciendo? Tratando a todos los pacientes diagnosticados con Helicobacter. Matrix 4, que es un consenso que se hace a nivel mundial, en donde se reúnen muchos expertos de 20 y pico de países, están o trataron ya de darnos una recomendación, ya no la dieron, en donde dicen, mire, paciente diagnosticado con Helicobacter, trátelo, erradíquelo y además de eso confirme que se haya erradicado. Y esas son confirmar es repetir la endoscopia. No necesariamente, lo podemos hacer a través de test de aliento. ¿Test de aliento? Sí, okay. test de aliento. Perfecto, Hola, doctora. sí. Y también cabe mencionar, recuerdo de las clases, de lo que veíamos, que el helicobacter es un factor de riesgo muy alto, igual inclusive como el cigarrillo, que lo veíamos una vez en una escala, para que las personas se den cuenta que no es una bacteria que de pronto con bebiditas la erradican, que requiere un tratamiento antibiótico, que por eso debe ser recomendado por su gastroenterólogo, porque inclusive nos hacen esta pregunta a través de Facebook Live, que de pronto les impresiona que les envíen tantos medicamentos o tantas pastas cuando eso es lo que necesita el paciente para la erradicación. Definitivamente esta bacteria es una bacteria, yo les digo a mis pacientes que muy pilosa, porque ella se defiende con mucha facilidad. Entonces ella muta y cuando le llega o ella entra en contacto con un antibiótico, ella ya lo ha identificado porque el paciente de pronto se lo ha tomado para una infección urinaria o para una infección respiratoria y el paciente, esa bacteria ya es resistente, es decir, ya se ha acostumbrado a ese antibiótico tanto que ese antibiótico en ese momento no va a servir para acabar con ella. Doctora Brenda Lucía, por eso es que ustedes tienen que mandar varios triconjugados. La gente dice, pero es que me mandaron... Ya estamos en tetraconjugados. Ya por la resistencia que claro, hace. porque es que estamos buscando diferentes alternativas para tratar de que ya no esté más. Perfecto. Ahora, las tasas de reinfección son muy altas, ¿no? O sea, podemos acabar con él, confirmar a los 2 meses que ya no esté la bacteria y el paciente al año vuelve con la bacteria. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de ella. Bueno, nosotros tenemos unos alimentos, nuestro sistema, digamos, higiénico no es tan, digamos, desde el proceso de producción de los alimentos no es tan bueno. ¿Y es verdad que se transmite con el beso? Todo lo que tenga la saliva, contacto con la saliva puede transmitir. Perfecto, esta es una aclaración que tuvimos que hacer acerca del Helicobacter pylori porque cada vez son más frecuentes las personas consultando por ello, así que nos detuvimos un poco en el estómago, pero ya vamos a seguir viajando por todo el tracto digestivo, vamos a incluir también el hígado y hablar un poco acerca de sus patologías que cada vez también es más frecuente, así que quédense con nosotros que después de este corte volvemos para seguir aprendiendo un poco más acerca del tracto digestivo con nuestra invitada de hoy, la doctora Brenda, gastroenteróloga. Bueno, vamos a seguir con nuestro modelo y es bueno que se ubiquen en el lado derecho, como detrás del pezón del lado derecho, cubierto por las costillas, encontramos una víscera fundamental para nuestra vida y es una, no son dos como el riñón y demás, y es el hígado. Hablemos un poco de ella y qué papel juega en la parte gastrointestinal. Vamos a hacer acá la autopsia, vamos a irlo separando aquí el hígado para que ustedes se ubiquen y miren el tamaño tan grande comparado con el resto de órganos y esto verdecito que ustedes ven acá ya nos va a explicar la doctora Brenda Lucía qué es esto. Bueno, entonces este órgano es un órgano muy especial y muy importante en el tracto digestivo. Bueno, está conformado por varios segmentos, tiene además de eso la vesícula biliar que tiene unas funciones muy importantes que no son imprescindibles para vivir, pero que sí son importantes. Entonces, la patología hepatovesicular hace parte básica del, digamos, el diagnóstico diferencial en el paciente con dispepsia o dolor abdominal. Muchas veces encontramos que el paciente se queja de la tal llamada gastritis, que les digo que no existe el diagnóstico clínico, y el problema que tiene es un cálculos en la vesícula, o el problema que tiene son problemas hepáticos por grasa. De eso quiero hablarles un poquito. Sí.
¿sí? Los cambios hepáticos por grasa, que se llaman esteatosis, es con frecuencia, digamos, es muy frecuente encontrar que el radiólogo, cuando el médico le manda a hacer una ecografía, le dice, se observa un hígado graso. ¿Qué es esteatosis? Que es la esteatosis, y le hemos dado poca importancia realmente a ese hígado graso. Ese hígado graso, el médico lo manda a hacer deporte al paciente y ya, y eso pasó. Pero realmente el hígado graso tiene una importancia pero magna, y es que después de un hígado graso puede ocurrir esteatohepatitis, es decir, la grasa y el hígado, digamos que no son muy buenos amigos, y el hígado cuando está lleno de grasa puede sufrir procesos de degeneración hepática, eso se llama hepatitis por grasa, y de allí la regeneración que hace el hígado después de esa hepatitis por grasa son cambios cirróticos, o sea, se cambia esas células muertas por fibrosis y empiezan todos los procesos de cirrosis. Entonces, en cuanto a las dispepsias, causas de dispepsia tenemos muchas, y una de ellas está en el hígado y en la vesícula biliar. Y entonces, con esta imagen yo les voy a contar una historia, usted nos la explica desde su especialidad. Una señora fue a una finca nuestra y se comió un sancocho de espinazo, hicieron una fiesta y tal. A la hora de haberse comido todo ese almuerzo, empezó con un dolor severo en lo que llaman ustedes la boca del estómago. La primera impresión diagnóstica era que la señora se estaba infartando. Entonces corrieron para el hospital, entonces electrocardiograma normal. Y entonces la señora seguía muy mal, le hicieron una endoscopia y normal. Y le hicieron una ecografía y encontraron que esa vesícula estaba llena de cálculos. ¿Qué pasó con esa comida llena de grasa? ¿Por qué ese dolor tan severo? ¿Por qué esta señora sentía morirse? ¿Por qué esa sensación de ahogo y todos esos diagnósticos diferenciales? Sí, la vesícula es un órgano que se encarga, pueden mostrar por favor eso, es un órgano que se encarga de concentrar la bilis producida en el hígado. Entonces el hígado produce una bilis, sale a través de unos conductos, llega a la vesícula, y la vesícula lo que hace es concentrar esa bilis para que cuando esté en el proceso digestivo yo me coma un alimento, por ejemplo en este caso el espinazo, esa grasa, sí, esa vesícula se contrae, saca su bilis para que entre en contacto con los alimentos que están en el duodeno. ¿Y qué hace esa bilis con el alimento, con la grasa? Digamos, lo termina de fragmentar, él ya viene fragmentado en el estómago, lo termina de fragmentar, lo parte en muchas partículas para que siga hacia abajo, hacia el intestino, pudiéndose digerir bien. Entonces se contrajo la vesícula. Entonces se contrajo la vesícula y resulta que como está llena de cálculos, ella tiene un cuellito, que es por donde sale la bilis hacia el conducto biliar, entonces ese cuellito se obstruye por un cálculo y ella sigue produciendo moco, se vuelve grande, 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 grande y se presenta una colecistitis. ¿Y se puede estallar? Claro, ocurre un hidrocolecisto y piocolecisto y puede estallarse. Y ese es uno de los problemas, porque tiene muchos otros. Miremos el páncreas, doctor, me quita aquí el páncreas. Vamos a quitar el estómago, muchachos. Y les muestro el páncreas. Este órgano, que es un órgano que está en íntimo contacto, muy relacionado más bien con la vesícula, donde me muestran aquí la vesícula, vamos a ponerla aquí. Acá, la vesícula. Eso. Entonces, la vesícula se contrae y logra pasar un cálculo al conducto que va hacia el intestino. Y aquí se encuentra con este órgano grandísimo que es el páncreas. Eso tiene un conducto, digamos, la vesícula sale un conducto que se llama el colédoco que va dentro del páncreas, tiene una porcionita pancreática y él drena junto al conducto pancreático en el intestino delgado. Acá, entonces, en este tubito. En este tubito. Entonces, si sale el cálculo y tapa ese conducto, también tapa el conducto pancreático y ocurren las pancreatitis. Entonces, la patología vesicular tiene un gran impacto y por eso es importante aclarar que el paciente que tiene dispepsia no vaya a tener una dispepsia causada por un problema vesicular, porque uno de los mínimos problemas, digámoslo así, sería la dispepsia, que es la llenura fácil, la saciedad temprana, y el otro problema más grave es o que se inflame ella misma o que produzca una pancreatitis. Perfecto. ¿Qué clase de anatomía? Está muy buena esta clase, tenemos que ir a otro corte de comerciales para seguir por el tracto digestivo porque todavía nos faltan
unos órganos supremamente importantes, el intestino delgado, el colon, todas las patologías que se están dando en relación a estos, como es el estreñimiento, por ejemplo, que también tenemos muchas preguntas acerca de este. Así que ya regresamos para seguir con nuestra clase de anatomía que está maravillosa. Quédense con nosotros. Hemos aprendido muchas cosas hoy y una de ellas es que el tracto digestivo es muy grande. Muchos órganos están incluidos dentro de este y pueden haber muchas patologías asociadas. Como siempre debemos prender la alarma ante todas estas patologías, sobre todo para prevenirlas, ya como la doctora nos ha explicado. Muchas de ellas tienen mucho que ver con nuestro estilo de vida, cómo nos alimentamos y cómo estamos llevando nuestras dietas y una cantidad de cosas que podemos empezar a mejorar. Vamos en el estómago, pasamos al páncreas, hígado, pero tenemos que hablar un poco acerca de los métodos diagnósticos, lo que utiliza la doctora Brenda y los gastroenterólogos en general para darse cuenta de todo este tipo de patologías, padre. Yo quiero que me pongan el nombre de la doctora Brenda allí. Brenda Lucía Arturo Díaz y abajo, Arias, y abajo dice gastroenterología. Ya explicamos qué era eso. Endoscopia diagnóstica y terapéutica. Entonces ya muchos dirán, no, es que la doctora lo que ha dicho es lo que yo tengo, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen. Ahora, a ese síntoma hay que estudiarlo. Eso no es de que te tomen una buscapina. No, es estudiar qué es. ¿Será una gastritis? ¿Será una úlcera? Como que me va a decir el patólogo, será metaplasia, displasia, todo eso. Y ahí decía endoscopia terapéutica y diagnóstica. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Les llega al paciente y ustedes tienen que estudiarlo. Sí, claro, según lo que él nos manifieste, pues vamos a pedir una endoscopia, una ecografía, una colonoscopia. ¿Qué es endoscopia diagnóstica? Diagnóstico es, primero yo miro, pongamos el ejemplo de una esófago gastrodenoscopia, estoy estudiándole al paciente una dispepsia. ¿Qué miro yo en una esófago gastrodenoscopia? Miro el esófago. Digámoslo despacio, gastro. Esófago. Esófago. Esófago, gastro, duodenoscopia. Que es decir, que ustedes llegan hasta el intestino delgado, no se quedan en el estómago. No. Llegamos hasta la segunda porción del intestino delgado. Bueno, que es el duodeno. La segunda porción del duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Y depende de lo que nosotros encontremos allí, entonces tomamos biopsia. Tomamos biopsia del esófago si es necesario, tomamos biopsia del estómago si es necesario. Si encontramos alguna lesión o patología duodenal, pues tomamos biopsia de esas lesiones. Después, ¿qué hacemos? Valoramos al paciente con el reporte de la endoscopia y de las biopsias. Pero antes de mirar la valoración del reporte, entonces ustedes entraron, sí. Que además cada vez los endoscopios son más delgados y es con sedación. Porque mucha gente dice, no, yo prefiero morirme, pero que no me hagan una endoscopia, que tal cosa. Pero ya esto evoluciona. Antes eran gruesos, son delgaditos. ¿En qué parte de ese duodeno, de esas 4 porciones, es que terminan esos tubitos de la vesícula y del páncreas allá tirando esa bilis y esos jugos pancreáticos para digerir el alimento? En la segunda porción del duodeno. Es decir, que ustedes cuando entran en la endoscopia miran allá cómo... Sí, claro, vemos la papila mayor, que es el sitio. ¿Y qué es lo que miran ahí? Miramos cómo es la forma de la papila, que no vaya a tener lesiones. Generalmente encontramos eyección de bilis, entonces vemos cómo sale la bilis, prácticamente eso, y buscamos algunas otras lesiones que pueden existir. ¿Y puede haber un calculito ahí? Generalmente no, generalmente son más altos. Sí. Sí, hay una patología que se llama papila embarazada, Sí. bueno, y es la papila que tiene, o el poro, aquel por donde está saliendo ese cálculo que les expliqué que podía venir de la vesícula y que está ya saliendo y está causando el dolor, pero no es lo usual. ¿Y hay equipos que a ustedes les permiten subir por esos tubitos a mirar a ver si algo pasó por allá, si hay algún tapo? Claro, hay unos equipos que se llaman duodenoscopios, que son unos endoscopios que miran de lado, porque la papila mayor se mira de lado, y nos permite ver con mucha precisión dónde está la papila mayor y nos permite instrumentarla, o sea, podemos operarlo. A eso se refiere intervencionismo o terapéutica, y es que si un cálculo de la vesícula ha salido y ha obstruido el conducto biliar o el colédoco, nosotros a través de la papila, a través de la endoscopia podemos sacarlo. Eso se llama CPRE. Una CPRE, que es súper, ese examen y es importantísimo, pero volvamos a la endoscopia. Entonces, listo, ustedes llegó el paciente, le hacen la endoscopia. ¿Y ustedes con qué criterio se hace la biopsia o siempre se va a hacer la biopsia para que el paciente tenga el tratamiento?
Depende de lo que yo esté estudiando y buscando. Entonces, si estoy buscando una dispepsia y no encuentro nada llamativo, pues busco Helicobacter, que es una causa de dispepsia. Entonces, tomo unas biopsias. Si estoy encontrando algo llamativo como unos cambios de displasia o de atrofia, pues tomo unas biopsias dirigidas para aclarar exactamente cuál es el estado inflamatorio de ese estómago. Ahora, si encuentro un pólipo, ¿a qué se refiere la endoscopia intervencionista? Lo puedo también resecar a través de la misma endoscopia. ¿Y qué es un pólipo? Un pólipo es un crecimiento mucoso hacia la luz que puede generar cambios neoplásticos o cáncer. Doctora, ¿cuál sería el mensaje final que usted le enviaría a todas las personas que nos están viendo, ya que se nos acabó el tiempo y solo vamos a poder llegar hasta esta porción del tracto digestivo porque aún no se acaba? Tenemos que hacer otro programa para hacer la parte baja, pero ¿cuál sería ese mensaje final, doctora? Que por favor consulten, que estén pendientes de los signos y los síntomas de alarma, que son la pérdida de peso, la anemia, el dolor abdominal persistente, náusea, la dificultad para tragar. Esos principalmente. Consulten por favor, porque la automedicación nos está causando muchos problemas. La doctora Brenda Lucía Arturo Arias tiene su consultorio y su sitio donde hace estos estudios de endoscopia y demás en el Parque Médico en Manizales. Ella trabaja en Manizales. Yo sé que muchas personas querrán tener esa asesoría suya, nos puede dar un teléfono de su secretaria para que usted les pueda hacer un acompañamiento a los pacientes en Manizales. Claro que sí, con mucho gusto. Es el 311-619-4628. 311-619-4628 o el 890-5505. Perfecto, doctora, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. A mi padre agradecerle también por este espacio y a todas las personas que nos están viendo, ojalá se concienticen de que nuestra salud es lo más importante y si no empezamos a hacer cosas diferentes no vamos a poder obtener esos resultados que queremos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión.